hasta dónde llega la influencia rusa en los conservadores europeos y republicanos estadounidenses, mucho más de lo que mucha gente se da cuenta. Ha habido un empeño durante años, muchos años, décadas, de por lo menos desde las últimas 2 décadas, de Putin por establecer una presencia y una relevancia en la realidad europea y en movilizar ideas que le convengan. Y no es forzosamente que esté conduciendo hacia donde él quiere, pero sí generando el caos porque el caos le conviene a su visión imperial. Dice, ¿por qué Rusia es apoyada por las izquierdas latinoamericanas teniendo estos aliados? Básicamente porque lo ven como un contrapeso a Estados Unidos. ¿Cuál es estúpido? Si Estados Unidos no es un buen negocio, pero Rusia es un negocio peor. Es como China es un negocio peor que Estados Unidos. Y él lo ha demostrado con sus créditos depredadores. Pero el antiyanquismo ha sido movido de manera tan intensa, y no es gratuito. Aunque lleve muchos años en no intervenir Estados Unidos en América Latina directamente, la última vez fue Panamá cuando fueron a llevarse a su socio Noriega, que se les había salido del corralito. Pero aunque Estados Unidos no intervenga directamente, las historias y la memoria histórica respecto de los atropellos que Estados Unidos patrocinó incesantemente en América Latina siguen pesando muchísimo en el ánimo latinoamericano y consideran que estarían mejor con cualquier otro. Yo no creo que se esté mejor. Yo creo que se está mejor siendo independiente, por supuesto, y creo que se está mejor creando una unión de estados americanos que funcione realmente, un mercado común, una unión de países latinoamericanos que están buscando ambos. Pero si tú estás eligiendo entre China y Estados Unidos, yo elijo Estados Unidos, y no porque esté yo a favor de Estados Unidos, sino porque estoy en contra de lo peor.